características bien particulares que pues, son células no excitables, que no transmiten impulsos nerviosos. Las logramos pues, clasificar dependiendo su localización, sistema nervioso central, periférico. Am, si hablamos de, por ejemplo, algunas como los oligodendrocitos o los astrocitos. Y siempre para mantener la dinámica, cuando hablábamos de los astrocitos, em, ¿en qué particularmente participa esta célula de la glía, los astrocitos? De lo que recuerdan. Contribuyen al metabolismo energético Ajá, metabolismo energético, ¿no? Esa es una de sus funciones. y nos ayuda en el balance iónico. Balance iónico. Muy bien. ¿Alguna otra función que se recuerden? Ese equilibrio energético. Ajá. La vasodilatación y la vasoconstricción de los vasos para la nutrición de la neurona. Entonces esto en lo que menciona Kevin, creo. Aquí tiene un pie, el astrocito, y se está pues adhiriendo a un capilar, y ahí es donde él puede tener posteriormente, obtener los nutrientes, procesarlos y después pasarlos hacia una neurona. Ahí es donde también facilita uno el metabolismo energético y otro es el denominado tono vascular, contracción, vasodilatación, etc. Otra de las funciones donde también vemos implicado a los astrocitos es en los procesos de remodelación y en los procesos de cicatrización del tejido cerebral. Cuando hay una lesión, un evento cerebrovascular isquémico, ahí se van a modificar estos astrocitos. Ellos también tienen la característica de hacerse un poco más ensanchados, más robustos, por todos los procesos que sufren internos y dar respuesta a, a ese mecanismo ajeno, a esa injuria que está sufriendo. Con los oligodendrocitos, ¿para qué les sirven los oligodendrocitos? Crean la mielina Formación de la mielina ¿Y a dónde la forman? en los axones. ¿Y en qué parte del sistema nervioso? central. Central. ¿Y el homólogo de este a nivel periférico es quién? Células de Schwann. Ujú. ¿Qué diferencias ustedes comprendieron por lo menos en estas dos células aparte de la localización? Oligodendrocito y células de Schwann. Las células de Schwann solo son una, tienen un núcleo por cada, como por decir, capsulita, y esta no está, puede estar en varias partes, la que sería los oligodendrocitos. Ujú. Entonces, bueno, las prolongaciones pueden hacer la formación de mielina en diferentes axones y la célula de Schwann en un único segmento. Es una única célula. ¿Qué nos queda de células de la glía en el sistema nervioso central? ¿Cuál otro nos falta? La microglía, ¿Y eso nos sirve para qué? para las respuestas inmunes de infección. Exacto. Entonces participa únicamente en esos procesos. Recuerde que esas de origen mesodermal, otras son del ectodermo. ¿Qué más? Pues eso. Después tenemos las periféricas, que vamos a hablar un poco más sobre las células de Schwann, las células capsulares, las de Müller, entre otras. Entonces, aquí está Daniel, sí. Si quiere, Daniel, podemos escucharlo en lo que pudo dar lectura a lo que es la barrera hematoencefálica. Ok, bueno, lo primero que encontré es que esta es una estructura compleja constituida por células endoteliales, sí, de la red capilar del sistema nervioso central. Además, en esta participan funcionalmente los pericitos, la lámina basal abdominal, los astrocitos perivasculares y la microglía.
En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso parenquima nervioso de múltiples sustancias y también de moléculas que circulan en la sangre. Esto se usa principalmente para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Se le habla también de un endotelio. Estos endotelios serían los endotelios de los capilares cerebrales. Estos también forman esta barrera y se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente. Este sella de modo la hendidura intercelular, lo que hace impermeable la pared interna del capilar cerebral. Para hablar generalmente de las funciones, podemos agruparlas como en tres. La primera sería que protege al cerebro de los compuestos y las moléculas circundantes en la corriente sanguínea gracias a las bien consolidadas uniones estrechas del endotelio que mencionábamos antes de los capilares cerebrales, lo cual permite que solo el oxígeno, la glucosa, aminoácidos y otros nutrientes esenciales crucen esta barrera. La segunda sería el transporte selectivo de la red capilar a la parenquima cerebral por medio de transporte facilitado, como ocurre con la glucosa, o bien por difusión activa que depende del ATP producido. También esta barrera metaboliza o modifica elementos de la sangre hacia el tejido nervioso y viceversa. Algo que sí me da mucho la atención cuando estaba investigando era en qué momento se comienza a formar esta. Y se habla que el desarrollo de esta barrera se halla íntimamente asociada al proceso de vasculogénesis y a la proliferación endotelial. La vascularización del tubo neural, esta se forma al comienzo del plexo perineural en el día embrionario E2. Estos serían como más estudios en animales. Este E2 se considera en el pollo y en el E9 en los roedores. De este plexo vascular perineural brotan múltiples ramificaciones que invaden en forma radial la matriz germinal del neuroectodermo y en el día E4 para el pollo nuevamente, y esto sucede para el pollo en el día E4 y en el día E11 para los roedores. La angiogénesis es máxima al principio del periodo postnatal, disminuye paulatinamente en la medida que el animal se desarrolla. Esto también se toma para el ser humano y en estos estudios también se han precisado que el desarrollo de la barrera ocurre en forma secuencial, desde la médula espinal hacia otras estructuras del sistema nervioso central. Asimismo, en el principio se consideró que un factor angiogénico, como el factor de crecimiento de los fibroblásticos, en sus variedades ácidas y básicas, podrían activar receptores específicos que determinasen la migración y la proliferación de las células endoteliales que conforman este. Sin embargo, ulteriormente se descubrió que el factor de crecimiento del endotelio vascular, factor también específico por la angiogénesis, la remodelación y la supervivencia de los vasos sanguíneos, y también se considera la proliferación endotelial en sus variedades. Entonces, lo que nos forma esto sería la barrera hematoencefálica, y las funciones, pues, más que nada, es como protegerlo de lo que está afuera, proteger estas células de lo que está afuera y evitar que se contaminen de cualquier otra cosa que no las constituya. Y eso sería. Ujú. Gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta del resto? ¿O si comprendieron el concepto de la barrera hematoencefálica? ¿O algún comentario? Casi no Claro. entendí el concepto. Ajá. Muy bien. Es importante. Así en palabras, ya como una conversación, Daniel, ¿cuál sería como el concepto así más fundamental que usted ha comprendido de esto? Sería que, como mencionaba al final, es una barrera que como que encapsula todas estas células para que se evite el contacto con otros organismos dentro del mismo cuerpo, y esta protege, da síntesis y también nutre a estas células. Ujú. Muy bien. Pues vean, cuando hablamos de barrera, pues usted debe tener un límite ahí, una restricción hematoencefálica. Es como la separación que vamos a tener entre la circulación sanguínea y lo que va a llegar hacia su encéfalo, hacia sus neuronas. El sistema nervioso, en todo este proceso de neurodesarrollo, primero fue formando obviamente las estructuras neuroepiteliales, y paralelamente estas se fueron adquiriendo esa división. Pero en este término de la barrera hematoencefálica, yo necesito que por decirlo así, mi encéfalo,
todo mi sistema nervioso esté altamente protegido. Y hemos visto que él ya tiene unas estructuras, tiene como unas meninges que me lo separan del resto del cuerpo. Eso siempre es para darme rigidez y obviamente defensa. Ya vemos que hay unas células específicas, pero yo necesito ser un poco más fino en cuanto a esa separación. Es donde viene la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura. Vea que esta barrera usted la tiene en todo su encéfalo, en todo su sistema nervioso, sobre todo a nivel superior. Cuando un vaso sanguíneo llega a las células ependimarias, se recuerda que ahí en las células ependimarias pasaba por unas uniones estrechas para hacer esa filtración. Esas son como algunas variaciones de la barrera hematoencefálica. Pero si nos vamos a una parte del cerebro, a una parte de la corteza, cuando llega ese vaso sanguíneo, que es esto que usted tiene aquí en el centro, alrededor, cada vaso sanguíneo está formado por estas células, que son las células endoteliales, la parte interior de la luz del capilar. Este es un vaso sanguíneo, solo que aquí estamos haciendo un corte pues transversal de esa estructura. Ve que aquí solo está colocando una, pero puede tener varias aquí alrededor. Sobre ellas o paralelamente, usted va a tener otra célula que se denominan como pericitos. Estos pericitos no son exclusivos de la barrera hematoencefálica. Usted los puede tener en un vaso sanguíneo allá abdominal, en la periferia, no en el sistema nervioso. Pero aquí forma parte de la denominada barrera hematoencefálica. ¿Qué otras células forman, es componente de esto? Son los astrocitos. Y tal vez el esquema está un poco extraño, pero ve aquí su astrocito. Él tiene su pie, el que hemos venido evaluando, y pues se adhiere, está formando como, son varios, claro, ¿verdad? No solo uno, alrededor de toda esta estructura. Ve que al final solo me quedan como un espacio aquí a la célula endotelial. Ahí está el pericito. Vea que tiene otro espacio por acá. El objetivo es limitar el paso de sustancias hacia el interior del sistema nervioso. Esto sirve como un filtro, como que usted le ponga una membrana para filtrar, y se menciona que cuando se evalúa esto microscópicamente, eso tiene como un peso molecular de 400 a 600 Dalton es lo que puede hacer. Pues yo ni tengo la capacidad para imaginarme eso tan pequeño, 400 a 600 Dalton, pero se ha dado ese dato que cosas o estructuras superiores a ese tamaño no pasan estos espacios, sobre todo estos de las uniones estrechas, estas estructuras aquí. Pero el otro elemento que forma parte de esta barrera hematoencefálica, así aquí se nos cortó el pie, pero es de una neurona. Cada uno va a tener su función. Vea, la neurona siempre tiene esa del impulso nervioso para estimular o hacer contracciones, etcétera, del mismo vaso sanguíneo. Tiene al astrocito aquí que también modula esto. Y estas estructuras es para hacer un poco menos permeable el paso de sustancias externas hacia su encéfalo. A esto es lo que denominamos como barrera hematoencefálica. Las cosas que vienen de aquí hasta pasar, imagínense que aquí está todo su tejido cerebral con las neuronas, las células de la glía. Por eso hay ciertas sustancias o medicamentos que uno pregunta, por ejemplo, ¿pasa la barrera hematoencefálica o no? Eso depende del tamaño molecular. Porque si pasa, imagine que yo le doy un medicamento que estoy sospechando de una enfermedad, pero no pasa la barrera hematoencefálica, o sea, no le va a hacer efecto nunca. Por eso es una de las importancias. Pero el mayor objetivo de ella, de esa estructura, es mantenerme, por decirlo así, entre comillas, estéril, limpio y protegido a todo el tejido que usted tiene aquí, neuronal, y la célula de la glía. Importante reconocer cuáles son los componentes. Más adelante, una clase específica de circulación del líquido cefalorraquídeo, hablaremos de algunas variantes de las barreras hematoencefálicas.
Pero por el momento, usted ya puede estar claro que los que lo componen son astrocitos, los pericitos, las células endoteliales y las neuronas, que anda por acá, está aquí. Esta ya sabe que es una variante de la neurona, ¿cierto? La interneurona, que me une una con otra. Entonces, eso es en términos generales la barrera hematoencefálica. Ahí se queda un poco más claro o si tenemos dudas todavía al respecto. Ya más claro. Sirve para esa diferenciación. Pero vea, ¿cuándo usted cree que se puede dañar la barrera hematoencefálica? No sé si encontró algún ejemplo, Daniel, de algún daño directo a la barrera hematoencefálica. No, la verdad que no, solo mencionaba, en lo que busqué, mencionaba que se podía dar una malformación de esta también. Ujú. Sí, definitivamente, pero, por ejemplo, imagínense, viene aquí un accidente automovilístico o motocicleta, que es lo más frecuente, y tiene un trauma craneoencefálico, tiene una hemorragia. Ahí ya hubo lesión de todas las estructuras. Hay un contacto directo entre la circulación sanguínea y el parénquima cerebral. Parénquima cerebral me refiero a toda la masa encefálica. Entonces ahí, obviamente, hay estructuras que si pasan de un lado a otro pueden causarme mecanismos de inflamación. Uno de ellos es la albúmina, que es alto en la circulación. Albúmina es una proteína que sirve para mantener un equilibrio de la presión sanguínea. Por eso anda aquí en la sangre. Entonces, cuando esta pasa y esto se ha dañado, imagine que todo esto está alterado. Entonces, esas moléculas de peso molecular alto pasan y ahí me causan inflamación, viene la microglía, vienen los astrocitos y pueden generar un proceso inflamatorio que si eso se perpetúa, también causa daños en el individuo. Otro ejemplo puede ser los denominados derrames. Lo más frecuente que ustedes escuchan, que el término técnico sería evento vascular cerebral. Aquí así se lo denomina un evento vascular cerebral porque inicialmente se dañan los vasos sanguíneos y después el parénquima cerebral. ¿Por qué esta imagen en esta diapositiva? Para entenderlo. Este es un cerebro de un roedor, de una rata. Nosotros pues queríamos saber el efecto de un evento isquémico, el stroke, y cómo se dañaba la barrera de una rata específica. Igual más adelante en algunas clases les hablaré de un roedor que es propio del Amazonas, que él tiene una particularidad. Esa rata, am, eh, uno le intenta inducir epilepsia y no desarrolla. Se le coloca una sustancia en el abdomen y a los 15 días, en general, una rata de esas blancas del laboratorio comienza a tener crisis espontánea. Entonces me sirve como modelo para estudiar fármacos, etc. Pero ese roedor propio de allá del Amazonas es un animal bien feo, así como negro, café, poquito de mayor tamaño que las ratas de laboratorio normales, pues no, por más que le inyectaban, no desarrollaba epilepsia. Entonces queríamos saber qué pasaba qué mecanismos ella tenía de protección para no desarrollar em, la enfermedad como tal. Claro, esto siempre a nivel experimental. Tal vez nos puede dar un indicio de, esa rata tiene esa proteína que es más alta, probablemente esta se puede utilizar como un potencial fármaco que me ayude en la protección de eventos vasculares, etcétera. Ese era el objetivo de estudiar esto. Pero ve aquí tenemos tres modelos. Esto sham significa una rata en donde solo se hace como la mímica de el daño cerebral. Aquí lo que intentamos era replicar que una rata tuviera un derrame, por decirlo así, un evento vascular cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacía una colega? Es que canalizaba a esta rata aquí en la femoral y colocaba una sustancia química que reacciona con la luz. Cuando esta sustancia, obviamente como anda en el sistema
circulatorio pasaba allá por el cráneo, aquí le colocábamos, imagínense una luz. Eso lo que hacía era explotar, es decir, esa sustancia química reaccionaba y formaba trombos. Un trombo es como una obstrucción, es una acumulación de sustancia, que tiene plaquetas, etcétera, como un coágulo, pues. Y se formaba allá en el cerebro de la rata. Cuando se le colocaba luz, ahí únicamente reaccionaba. Si se le colocaba en otra región, pues ahí también tenía que formar los trombos. Y eso me replicaba lo que pasa con un coágulo, por ejemplo, en un humano, que cuando se forma, obstruye el flujo sanguíneo y ya no llega sangre, ni irrigación, ni oxígeno, y ese tejido cerebral se muere. Entonces aquí esta prueba era específica para valorar la barrera hematoencefálica. Vea que este primero, este de aquí, este Cham, pues a él solo se le colocaba suero fisiológico, solución salina, en la femoral y, permítame, a ver, chucho, ¿cómo decimos? Bueno, también quiere aprender neuroanatomía. Les mencionaba de que este Cham es una rata en donde se le hizo la canalización y solo se le colocó solución salina, siempre se le colocaba la luz para ver si reaccionaba o no. Si ven, no hay, por lo menos superficialmente, nada manchado. Se le colocaba también un colorante y ese colorante tenía un peso mayor de esa estructura que le digo, de 400 a 600 Dalton, para ver si pasaba o no. En algún lugar donde se formaban esos coágulos, pues ahí había inflamación y se dañaba toda esa estructura de los pericitos, las células endoteliales, los astrocitos y la misma neurona. Pero vean al que se le colocó esa sustancia química, que se llama el Ross Bengal. Eso, ven esto aquí azul. Eso superficialmente, esto es un cerebro de rata, así se ven, este es el cerebelo, esta región más inferior, y estos son los hemisferios cerebrales. Ven que sí pasó, eso quiere decir que en ese lugar la barrera hematoencefálica se dañó. Y si hacemos un corte pues coronal, vean, por lo menos aquí está teñido, y así en los diferentes, uno hacía diferentes cortes de ese cerebro. ¿Okay? Otras pruebas que utilizamos otras sustancias, pero siempre dañaba la barrera hematoencefálica. Entonces, un ejemplo de cómo se puede estudiar. En el humano uno lo sospecha, ¿verdad? Cuando ven la imagen de resonancia, una lesión, cuando hay cambios en la estructura interna, ustedes dicen, pues ahí hubo lesión de la barrera hematoencefálica. Entonces, si ella está bien protegida, pues no permite el paso en ciertas estructuras, así no causa inflamación y no le causa procesos deleterios a largo plazo. No sé si se comprendió esa estructura de la barrera hematoencefálica. Aquí experimentalmente, pues así la podemos evaluar con ese colorante que se llama azul Bengal. Solo avanzar en esto. Claro, con esa barrera hematoencefálica, ¿verdad? Claro. Doctor, entonces, la degradación, por ejemplo, de esta barrera hematoencefálica tiene algo que ver con la enfermedad del Alzheimer. Está muteado, doctor. Doctor, tiene el micrófono apagado. Gracias, gracias. Yo hablando, balón. Pues miren, la diferencia entre esto con el Alzheimer y si daño o no la barrera,
puede haber un daño, pero es mínimo. No va a ser tan importante. La característica que predomina en enfermedades como Alzheimer es la lesión o la muerte neuronal. Vamos a ir viendo que todo el tejido cerebral se va atrofiando y hay unas estructuras más sobresalientes en esta reducción de tamaño que es el hipocampo. Obviamente, si una neurona se va lesionando, se va degenerando, ahí entonces esa barrera hematoencefálica puede irse lesionando. Pero no es tan evidente como en estos casos, como enfermedades hemorrágicas o enfermedades de los vasos sanguíneos. Ahí sí va a ser inmediato, es un efecto agudo del proceso. Son cosas que a largo plazo en la enfermedad de Alzheimer sí le puede dar propensión a ese tipo de lesiones, pero no es lo que predomina. Pues aquí me pregunto a Yumi en ese sentido. Doctor, Bueno, gracias. ¿Ok? con referente al Parkinson también tiene que ver o no. Parkinson es otra enfermedad que la podemos englobar dentro de las neurodegenerativas. Veremos más adelante en la clase de neurotransmisores que hay unas células que se denominan o se dedican a producir dopamina. Por lo tanto, se les denomina dopaminérgicas. Y ahí esas se van reduciendo. Hay componentes que pueden ser genéticos, pero cuando le hacemos una resonancia, pueden estar dañadas esas estructuras. Y ese declinio en la producción de dopamina es que lleva al Parkinson, en la alteración de esos movimientos. No esas últimas que mencionaron, Alzheimer, Parkinson, no estarían tan asociadas a un daño directo de la barrera hematoencefálica. Pueden ocasionarlo, sí, pero a largo plazo, pero no tan profuso como uno de estos de un evento. Doctor, el derrame cerebral sí está relacionado con daño a la barrera hematoencefálica, ¿verdad? ¿O no? Sí, exacto. Por ejemplo, en este ejemplo es lo que pasaría, por ejemplo, en un humano. Viene el humano y el humano, viene un individuo, un adulto mayor y tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, etcétera. Eso va causando daño en el endotelio de los vasos sanguíneos. A medida que pasa el tiempo y él no se controla esto, eso se va lesionando más, momento que se le dispara la presión arterial y un vaso de estos puede causar una hemorragia o puede formar un trombo. Entiendes el trombo como un coágulo en un vaso sanguíneo. Eso hace que de ahí para adelante no haya irrigación. Eso el sistema lo detecta y dice aquí está pasando algo y envía a los astrocitos y a la microglía. Pero esa microglía en ese momento, en vez de defender, hace un daño y puede lesionar la barrera hematoencefálica. Y ahí, pues, eso continúa y continúa hasta que ese tejido, todo eso se muere, se necrosa, sería el término más técnico. Pero en este caso, sí, evento cerebrovascular sería sinónimo de daño directo de la barrera hematoencefálica. Eso es lo que quería mostrar aquí cuando vimos que se dañó y pasó esa estructura de mayor tamaño molecular. Doctor, entonces Sí. la rata del Amazonas de la que nos hablaba tenía alguna, no sé, una barrera hematoencefálica mejor que las de laboratorio, o qué era lo que le permitía no ser afectada ante los Ah, fármacos para adquirir epilepsia. interesante, pues fíjese que sí. Más adelante les voy a mostrar algunos resultados de ese estudio. Y cuando, no lo tengo aquí, pero cuando comparamos los cerebros de ambas ratas, pues el paso o el daño de la barrera hematoencefálica en esa rata que se llama Proegnis era menor en comparación de este. Siempre se le dañaba, pero era en menor tamaño. Por ejemplo, la lesión de ese Proegnis era más o menos ese tamaño. Y de estas ratas, que se llaman Wistar, que son las de laboratorio, es ese tamaño. Solo que no llegamos a identificar exactamente, ya son estudios un poco más específicos, de qué proteína podría estar siendo o dando la fortaleza a esa barrera hematoencefálica. Nosotros vimos que analizando la microglía era menos activada que en las ratas de laboratorio normal. Cuando seguimos analizando esto, nos fuimos a varias partes, al tálamo, etc. Y no sabemos por qué
pues la microglía en esos animales no se activa con tanta facilidad como lo hacen en la rata normal del laboratorio. Ahí nos quedamos en la pregunta. Hay que seguir estudiando ese bicho para ver em, qué otros conocimientos nos puede ofrecer. Pero una de las claves estaba en la poca activación de la microglía que tenía en ese sentido. Pero la barrera hematoencefálica no tiene tanta relación en sí con la epilepsia, ¿no? Sino más con el fármaco o lo que se le estaba administrando para poder producir. Exacto. La barrera hematoencefálica en epilepsia no es no es el punto etiológico principal, es decir, no es la causa inicial. Claro, a medida que esas neuronas pueden ir teniendo potenciales de acción tan frecuentes, va a haber un momento en que veremos en las siguientes clases en que acumula mucho calcio dentro de la célula y todo en exceso es dañino. Entonces hace que se muera esa neurona y haga un cortocircuito de una conexión aberrante. Pero no es, en epilepsia no, el daño principal no es en la barrera hematoencefálica. El daño en la barrera tiene que ser algo que comience por ahí y para que no les olvide siempre, va a ser una lesión en estos niveles. Por eso, todo esto de hipertensión arterial, el mismo, la COVID, se ha mencionado que tiene mucha predilección por tejido nervioso, entonces puede dañar incluso unas partes internas de la barrera hematoencefálica. Eso todavía está en estudio. Pero, por ejemplo, con diabetes, la diabetes lesiona mucho estas estructuras. Eso causa una inflamación y va formando, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, todo eso alto se va acumulando y hay un momento en que esto se desprende y imagínense que se desprende de un lado, va a llegar a un vaso sanguíneo que es tan fino, los vasos sanguíneos van disminuyendo de volumen y ahí se atrapa y ahí obstruye el paso de esa irrigación y ahí le va a dar una lesión en el tejido distal a eso para producir la necrosis. Muy bien, déjeme pasar a la otra. Entonces, vea, cada patología tiene sus particularidades en cuanto a las causas. Y claro, en el transcurso del curso iremos evaluando algunos ejemplos bien específicos. Mielinización. Muy bien. Ahora, este es otro grupo de problemas en cuanto a trastornos de la mielinización, que lo veremos al final. Pero, ¿qué es la mielinización? No sé si a ustedes les han o han leído en que cuando se daña una fibra nerviosa, ¿qué han escuchado? ¿Que se puede regenerar o no se puede regenerar cuando se daña un nervio? No es a través de cirugía que se puede lograr eso. Daniel ha leído que se puede y el resto. Depende del tipo de fibra nerviosa. Ujú. Interesante. Pues vamos a ir dándole respuesta a eso. La respuesta depende. Y vamos a ir viendo esos detalles. Pues aquí el objetivo es hablar de la mielina. Ya hemos visto células que se encargan de esto a nivel del sistema nervioso central y periférico. Cuando hablamos de mielina, pues es una estructura que el alto contenido que tiene es en lípidos. Obviamente tiene más que eso, ¿verdad? Pero lo que predomina siempre va a ser esas estructuras. Químicamente, pues tienen algunos nombres bien específicos. Para que se lo pueda imaginar, es como
un recubrimiento de grasa que tienen los axones o las fibras nerviosas. Si a usted le gustan los detalles, pues vea más o menos algunos componentes. Siempre hay proteínas dentro del mismo. Esta es una estructura que va a encontrarla alrededor de todos los axones. Tiene igual carbohidratos, pero sigue siendo predominante los lípidos, las grasas. En bioquímica, usted pues le pondrán a estudiar cada uno de esas estructuras. En este momento, pues, vea que lo que predomina bastante son colesterol. Eso es fundamental para darle esa estructura como de un aislante a la conducción de los impulsos nerviosos. El término, cuando se le hable de mielinización, pues lo que significa es meramente el recubrimiento de esas fibras nerviosas. Para eso, claramente hay un proceso, dependiendo de la célula, si es de Schwann o un oligodendrocito. Recordemos que en el sistema nervioso vamos a tener células o fibras que son mielinizadas y otras que son amielínicas. De ahí la diferencia en cuanto a la conducción del impulso nervioso. También analizaremos esas estructuras. Pero el proceso meramente de mielinización solo es el recubrimiento de estos axones con estas sustancias cargadas de fosfolípidos. En una forma de cómo entender más o menos el proceso de formación de la mielina es que usted va a tener aquí un axón, es decir, la neurita que sale del soma neuronal, tener la célula de Schwann, como aquí en este ejemplo. Esa, en el proceso de neurodesarrollo, van a ir aumentando. Vea que una célula de Schwann va a envolver esa estructura. Esto aquí es el núcleo de esa célula. Y a medida que va dándose toda esta secuencia de pasos, se va penetrando y va enrollándose más en la parte interior hasta formar una estructura de mayor grosor. Dependiendo el diámetro de la fibra, así va a ser la velocidad de conducción. Ve que este es un ejemplo de pues, las células de Schwann, que es a nivel, pero el mismo proceso lo va a hacer con los oligodendrocitos, solo que ahí con cada una de las prolongaciones de estas células. El mismo proceso de enrollarse, por decirlo así, en cada una de ellas. Nuevamente, las características que usted ya las definió muy bien, las particularidades que tiene el oligodendrocito, y aquí pues una única célula de Schwann que va a dejar un espacio aquí y después continuarse con otra célula. Aquí el denominado nodo de Rambier. Ya veremos que eso también va a influir en la velocidad del potencial de acción una vez que pase por la parte interna de esa fibra nerviosa. Algunos términos que puede llevar en consideración cuando se habla de este proceso de mielinización. Y uno es que al punto inicial en donde comienza a darse el proceso de la formación de la mielina internamente, a veces se le conoce como mesaxón o meso, como mesoaxón. Los términos son aceptables. Esto obviamente va a ir, este proceso así como leímos anteriormente, pero en cada una de esas etapas usted ve que aquí hay como un espacio entre ese proceso de enrollado, como un espacio de citoplasma de esas células de Schwann. Pues a eso alguien vino y le colocó el nombre de susuras de Lantermann. Al final, cuando se da el proceso de mielinización, estas deben desaparecer porque se va ajustando cada uno de esos procesos y le quedaría en esa configuración. En ese nivel usted va a tener, recuerda que esto le conoce como mesoaxón, el proceso inicial, pero usted va a tener un mesoaxón interno y otro externo. Una vez que ya está formado esto, ya le puede discriminar ambos, un interno y un externo. ¿Okay? Son términos que es importante que
pues los tenga en consideración una vez que vaya dándole lectura a esta teoría. Nuevamente, otro ejemplo del proceso de mielinización por una célula de Schwann. Su axón aquí tiene la célula Schwann y da ese proceso de formación hasta llegar en esto. Vea qué compacto es. Al final siempre va a tener de la parte externa, este sería el núcleo de su célula de Schwann, y ya la membrana que hemos identificado cuando hablamos de la neurona como tal y las estructuras externas, pues ahí tiene el neurilema, que es la membrana externa de la célula de Schwann, y esta sería pues la vaina de mielina, esto aquí, toda esa estructura, que es una única célula dándole la formación de esas fibras. En el libro le presenta pues algunos diferentes visiones. Usted puede tener en los cortes transversales lo mismo, la célula de Schwann, el axón por acá, pero vean un corte pues el longitudinal. Aquí tiene todo el axón con las neurofibrillas, mitocondrias, y ve estos espacios en este corte. Obviamente algunos que son un poco más prominentes, que serían los nodos de Rampier. Esas son áreas desnudas entre una célula de Schwann y otra, básicamente, para tener otra visión. Ve el oligodendrocito, la misma estructura, solo que haya en el sistema nervioso central. ¿Okay? Igual, ahí entre cada uno de los espacios de las prolongaciones de esa célula, usted también tiene nodos de Rampier en esos puntos. ¿Ya? Son estructuras que le puede identificar en ambos. ¿Okay? Tanto en los pies de los oligodendrocitos como entre las células de Schwann. ¿Okay? Nuevamente otra figura que le da en el libro, aquí haciendo un corte de una fibra nerviosa. Esto sería la fibra nerviosa, esto aquí, y ya lo que está alrededor pues es la vaina de mielina. Ya por lo menos ahí el proceso de enrollamiento pues es bien compacto. Obviamente usted va a tener en una misma localización tanto fibras mielínicas como amielínicas. Otra forma más de ejemplo. Aquí pues será al revés la imagen para colocarle en un proceso de formación donde tiene el mesoaxón externo, el interno. En ocasiones pues por lo menos es más fácil identificar pues el externo, donde hay ese último proceso de enrollamiento. Tiene la vaina de mielina pues dándole esa configuración aquí. Obviamente aquí tiene el axón. Es más fácil ya cuando está en el proceso, pero ya cuando está formado ahí no va a tener pues gran diferencia en ese nivel. Algunos de los componentes que puede encontrar con estas estructuras. Se menciona que ya al final del segundo trimestre, pues ya usted va a tener mielinizadas estructuras relacionadas con la médula espinal. Obviamente esto va a ser simultáneo y paralelo en los procesos que se van dando tanto en el encéfalo como en la médula. Y obviamente usted va a seguir los procesos de mielinización en todo su neurodesarrollo. Entonces, si usted ha percibido que, por ejemplo, un bebé, lo que hace inicialmente es que es más sensible a estímulos sensitivos. Por ejemplo, que usted le hable a la audición, al tacto, pero desarrolla posteriormente los procesos de sentarse solo, de deambular, es decir, de caminar, de correr. Entonces, por eso es que los procesos de mielinización se dan de forma diferente. En el sistema nervioso periférico, pues ahí lo que va a darle la mielinización es de las vías motoras, pero en el sistema nervioso central lo que inicialmente se mieliniza son las partes sensitivas, solo que primero comienza con el encéfalo para que él vaya percibiendo y después esa mielinización se va extendiendo allá hacia el sistema nervioso periférico,
pero ya en el sistema nervioso periférico esa estimulación principal es de las vías motoras y después de las vías sensitivas, es de forma contraria. Por eso es que el bebé tiene pues esa evolución más sensitiva que motora, después obviamente va haciendo un equilibrio. Este proceso, así como lo hemos comentado en clases previas, alcanza hasta ser adulto joven. Más o menos entre los 21 a los 26 años es donde completamente tiene por lo menos mielinizado sus fibras encefálicas. Hay todo un proceso para esto. ¿Sí? Se ve aquí, no sé, ustedes se ven como en esa etapa, están terminando la mielinización. Este término es bien común, no tendremos tanto en él, porque eso únicamente significa el espacio entre las células de Schwann o entre las prolongaciones o pies de los oligodendrocitos. La única función va a ser que nos va a facilitar o que el impulso nervioso se haga de una forma más eficaz, más rápida. Hay ciertas áreas en donde yo necesito que el impulso sea más rápido que otras. Quiero movilizar una estructura de mi cuerpo, una fibra motora, por ejemplo, mis manos, miembros superiores, miembros inferiores, ahí ocupo células pues, altamente mielinizadas para ese impulso. Y a esto que unas fibras son mielinizadas, cuando pasa un potencial de acción por ellas mismas, a esa forma de conducción se le conoce como impulso saltatorio. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Ya más o menos en esta figura. A la izquierda tiene algo que está, pues, sin mielina. Imagínense que esta es una célula, es una neurona periférica y lo que tiene a la derecha es con células de Schwann. Se está observando pues los espacios que serían los nodos de Ranvier en ese nivel. El potencial de acción siempre se va a generar aquí del soma neuronal por un intercambio entre sodio, iones de potasio. Pero una vez que se da ese potencial de acción, pues va a ser más lento en esto y mucho más rápido en esto. La característica de ello es que esta envoltura que tiene hace que el potencial de acción se pase por la parte interna, solo que eso le denomina impulso saltatorio, porque uno para recolectar ese potencial de acción lo hace en estos puntos, como microelectrodo. Pero en realidad lo que pasa es que no deja que haya una fuga de ese potencial y por eso se va más rápido internamente. Aquí siempre hay un intercambio entre las estructuras de la sustancia extracelular. Recuerden que ahí predomina más el sodio y tiene que ir haciendo un intercambio entre ellos. Eso lo entenderán más en clase de potencial de acción. Mientras que aquí únicamente lo va a hacer en los nodos de Ranvier. Entonces como que facilita. Ya viene el impulso y se despolariza en este punto, continúa internamente, lo hace en este punto. Solo que aquí lo hace en cada uno de los niveles. Y por eso es que las fibras mielínicas son más rápidas que pues las que no lo son. Ahí el concepto de esto de la conducción saltatoria. Aunque tal vez no sea el término más apropiado, pero cuando lo recolectamos aquí encuentro una desprolización por el intercambio que hay de forma externa. ¿Okay? Es como que, o sea, alguien que de electricista, usted ha visto que le colocan pues cinta aislante. Eso, aparte de que es un mecanismo de protección, pues sirve también para esa estructura, que no vaya a hacer contacto con otro y no se pierda o no hay una fuga de la corriente eléctrica. ¿Okay? Es el mismo principio. Estudiaron primero la neurona y después hicieron la carrera de ingeniería eléctrica. Bueno, no sé si fue así, pero me imagino. Esta es una tabla en donde hay gente pues que se dedica a analizar en mayor detalle cada una de estas estructuras y nosotros podemos clasificar las fibras nerviosas dependiendo pues su diámetro. Uno las podemos clasificar si son mielínicas o si son amielínicas. Dentro de las fibras que están recubiertas por mielina tenemos las fibras A y las fibras B. Ya las fibras C
esta vea que la característica es que no son mielinizadas. Entonces usted ya por lógica va deduciendo que van a ser las más lentas. Dentro de las mismas fibras A, tenemos alfa, beta, gamma y delta. Cada una de estas. Y vea que tienen una particularidad. Entre mayor es el diámetro, pues mayor va a ser la velocidad de conducción, que está en metros por segundo. Digo, no es que se sepa esto, pero por lo menos le da un panorama de esa lógica que tiene cada una de estas fibras. A medida que van hasta la fibra C, pues la velocidad es más lenta. Y aparte de tener estas dos características del diámetro y la velocidad, pues así las podemos encontrar en el sistema nervioso o haciendo una inervación, es decir, el punto de unión entre una fibra nerviosa y una de músculo liso, por ejemplo, o con una glándula, etcétera, o para un determinado tipo de sensibilidad. Estas fibras que son más rápidas, las fibras A, en cuanto a alfa y beta, pues les va a encontrar en algo motor. Yo necesito hacer una reacción rápida, ahí ocupo una fibra A, de esas que me conectan la corteza con mis miembros superiores, por ejemplo, o un músculo. Así como, por ejemplo, ahorita en las Olimpiadas, todos están utilizando sus fibras A, fibras alfa, por ejemplo, que serían las más rápidas. Y así, ¿verdad? Hay ciertos estímulos, también las encuentra cuando veamos los receptores de sensibilidad para tacto, presión y vibración. Ya las fibras A, gamma y delta, pues hay unos que me ayudan a darle la sensibilidad al músculo. Si yo lo necesito mover, es una fibra A o alfa o beta. Pero si ya yo siento que se me está contrayendo el músculo de forma muy intensa, hay unas fibras que se activan y esa fibra nerviosa ya es una fibra gamma o delta. Si hay, por ejemplo, dolor, también pueden ser activadas. Para cada uno de estos estímulos nosotros vamos a ver ese proceso de conexión entre una fibra y otra. ¿Ok? Vean que ya las fibras B, que son de menor velocidad, pues las encontramos en el sistema nervioso autónomo. Ese que puede ser o sistema simpático o parasimpático. Siempre necesita una cierta velocidad, pero no tanto. Es un proceso que está constante. Y ya hay unos fibras C para un tipo de dolor más específico, un dolor así como abdominal, que es lento, pero que él está molestando. Ya utiliza estas fibras C. Claro, hay unas, cuando usted, dependiendo del tipo de dolor y la localización, en un músculo va a ser un poco más rápido y ahí va a utilizar fibras por lo menos A, gamma o delta. Ya veremos eso más adelante. Pero las fibras C puede ser un dolor un poco de menos intensidad, más visceral, para hacer la transmisión de esos estímulos dolorosos. Se ve aquí, el concepto es que el diámetro, la velocidad y la localización o el tipo de sensación que pueden estar asociadas con cada una de esas fibras. ¿Qué tenemos aquí? Actualmente, pues, dependiendo, hay algunas enfermedades en donde usted sospecha que hay alteración en la conducción nerviosa, usted puede evaluar directamente los nervios, es decir, el nervio así de forma periférica. En general a esto se le conoce como electromiografía. Electro para electricidad, mio por músculo y grafía porque nos da unos trazos para poder ser observados. A ver solo el ejemplo de que, porque es interesante de que usted sepa de que estas fibras son milínicas o si son fibras A, B o C. Tiene un aparato específico que solo le sirve para hacer esa transmisión de la conducción. Entonces cuando viene alguien y dice, mi doctor, que no siento este brazo, fijaron la vacuna y dice, no siento esta porción de mi brazo, o lo muevo menos, o siento sin fuerza eso. El término de eso es paresia.
o lo tiene completamente paralizado. Si uno ve que no hay ninguna causa a nivel encefálico, pues ahí lo que hace es un estudio de electromiografía para ver si no es el nervio el que está dañado y no le hace la contracción del músculo. Ahora ya hay aparatos modernos para estas situaciones. Pero ¿en qué consiste? Prácticamente usted tiene un transductor. Esto va a captar o darle estímulo al mismo músculo, va a estimular su nervio para ver si contrae o no. Eso quiere decir, su músculo está, su nervio está bien, porque transmite la conducción eléctrica. Y incluso le pueden como insertar ciertos electrodos. Ve aquí, todos somos corriente. Ahí tiene obviamente un polo tierra, va a sufrir un accidente, ciertos requerimientos de el mismo aparato. Se colocan también algunos dependiendo el tipo de nervios. Hay un protocolo, se va a encontrar nervio mediano, nervio cubital, nervio radial. Se coloca un gel, es decir, como transductor para facilitar esa transmisión de ese impulso. A ver si puede ser pues el nervio mediano. Para un ejemplo en donde por lo menos hace una contracción. Uno puede modificar, vio ahí la contracción, eso es involuntario, ahí le da el choque, pac, pac. Ahí, bueno, eso lo que me quiere decir es que ese nervio que estoy evaluando, pues funciona y tiene bien inervado el músculo. La persona que lo hace, pues tiene las áreas donde va a hacer estimulación, hay estimulación profunda, ya que le insertaron la aguja. Uno se observa en el monitor si pues está registrando actividad propia del nervio, pues si le activa o con la misma corriente por el mismo electrodo darle una mayor estimulación. Al final eso solo me va a servir para decir, bueno, si sus nervios están íntegros no hay ningún problema o definitivamente están lesionados. ¿Por qué se lesionen? Va a depender la enfermedad que esté sospechando. Hay procesos que se conocen como desmielinizantes, es decir, que dañan la mielina de las fibras nerviosas. Ahí le está explicando que está con los brazos adecuados o los nervios periféricos adecuados. Eso se evalúa por regiones, es decir, miembro inferior, derecho, izquierdo, miembros superiores, etc. Todo ese proceso. Pero vea, una vez que, eso es solo un ejemplo de dónde usted puede evaluar este tipo de fibras. Actualmente, a nivel de estudio de neuroimagen, por ciertas técnicas que se le conoce como tractografía, este es el nombre técnico, ¿verdad? Siempre es por resonancia magnética y es una imagen por la difusión de tensión. Esos ya son tecnicismos que le corresponden más pues, a la parte de ingeniería que desarrolló esta tecnología. Pero ¿para qué me sirve una tractografía? Tracto quiere decir un conjunto de nervios que van para algún lado. En ocasiones yo quiero saber cómo es que mi hemisferio cerebral está conectado con el otro, cómo es que mi hemisferio están conectados profundamente. Y por una técnica que se conoce como anisotropía, que mide como el desorden en la difusión de agua de las fibras nerviosas, puede mostrarme ese trayecto de cada una de las fibras. Vea que esta es una imagen real de humano, pero solo evalúa fibra nerviosa. No estoy evaluando el parénquima cerebral, es decir, la masa encefálica. La intensidad, pues aquí unos estén más coloridos que otros, depende pues esa medida de anisotropía del nivel de difusión. Entre más colorido sea, entre más cálidos los colores, pues mayor el grado de mielinización, para que usted me entienda objetivamente en estas imágenes. Si yo le hiciera, por ejemplo, una tractografía a usted, esto actualmente se hace, bueno, en un resonador de la
de la universidad se puede hacer. ¿Cuándo solicitar esto? Pues cuando estamos sospechando enfermedades de sustancia blanca. Algún tracto que me está dando algún problema. Obviamente se hace reconstrucción, usted puede, esto lo hacen los neuroradiólogos, sobreponer la imagen cerebral a sus fibras del tracto nervioso. No sé si recuerdan que hablamos bastante de un término que era el conectoma humano. Pues el conectoma humano comenzó también con este tipo de técnicas para ver cómo es que mi cerebro o cómo es que estaba configurado mi hemisferio derecho y cómo se conectaba con el izquierdo y cómo es que seguían esas fibras hacia la parte inferior. Esto es el tallo encefálico. Aquí es parte del cuerpo calloso. Obviamente a esto se le da rotaciones tridimensionales y en ocasiones, por ejemplo, dependiendo de la patología, esto debería estar como íntegro. Esta estructura de aquí, el cuerpo calloso, ahí al fondo es un corte sagital, aquí por la mitad. Pero usted ve que no se hizo, no se hizo una adecuada marcación de las fibras en este nivel. Hay alteraciones, por ejemplo, en el neurodesarrollo que tienen disgenesias o problemas en la formación de estructuras como el cuerpo calloso. Agenesias que no se forman, pero pueden haber defectos en la comunicación y eso explicar ciertos procesos. Obviamente tenemos que conocer cómo es que esas fibras van, a quién conectan para que usted interprete clínicamente la posible lesión que encontraría. Así yo puedo decir, bueno, este paciente tiene como parálisis de miembro inferior derecho, no tiene nada allá en el hemisferio cerebral izquierdo en una resonancia. ¿Será que es la prueba de electromiografía de conducción? No fue concluyente, es decir, el nervio sí parece que alcanzó el músculo, le hago estimulación y se contrae. Ahí es donde se podría utilizar la tractografía para ver la integración o la integridad, mejor dicho, de esas conexiones. Obviamente vean otro ejemplo patológico en donde ahí al fondo tiene sus hemisferios cerebrales, la masa está íntegra, pero el problema es de conectividad, ¿okay? Que ya no están adecuadamente esas estructuras. Ahora pues hay unas que se hacen cirugías de desconexión en donde, por ejemplo, desconectan un hemisferio de otro. Estas son unas patologías bien específicas. Por ejemplo, la enfermedad se llama de Rasmussen. Un hemisferio se atacó él solo por autoinmunidad, no se sabe la causa, pero es tan excitable que cuando comienza a activar esas neuronas pasan al otro lado y tienen convulsiones muy frecuentes. Entonces, una de las últimas terapias que existe es desconectar un hemisferio del otro, algunas fibras. Y es importante hacer este estudio para ver qué tanto quedan conectadas esas fibras o no, o si quedó más de una parte u otra y por eso que todavía están pasando, sufriendo muchas crisis el paciente. ¿Okay? Entonces son técnicas que ya actualmente son utilizadas en términos ya terapéuticos. Pues en términos neuroanatómicos me servía para conocer cómo es que está. Imagínese usted sus fibras así tan coloridas y bonitas. Tal vez tenemos más, tal vez tenemos menos. Eso depende pues del nivel de estímulo que cada uno tenga. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Sí, yo quería saber, usted habló de que hacían esta terapia de desconectar un hemisferio de otro. ¿Cómo hacen eso? Pues fíjese que eso ya le corresponde más al neurocirujano, pero ellos vienen, nosotros participamos en esta enfermedad que se llama Rasmussen, pues se da sobre todo en niños. Y es un niño que tiene convulsiones prácticamente todos los días, casi de unas 20 convulsiones. Y más adelante les mostraré algunos ejemplos de esa enfermedad. Y pues el niño prácticamente se va al suelo, convulsiona y ¡pa! Al suelo. Eso se le llaman crisis atónicas, que pierde la contracción de los músculos. Una vez que se identifica que es enfermedad de Rasmussen, se le da terapia y con fármacos no responde. Ahí viene el neurocirujano y pues ellos hay ahora
cirujanos, es decir, neurocirujanos, para neurocirugía son 5 años. Y después, una vez que es médico general. Y después tiene que ser 2 años más de neurocirugía funcional. Y eso implica, pues, cirugía de epilepsia. Ellos son entrenados entran por la línea medial, hacen una trepanación, se van por todo, por esta línea, profundamente. Imaginen que hacen una trepanación del hueso, después se van y tienen, claro, instrumentos, no es con el bisturí que entraron y ya, pa, le cortamos, no. Es un proceso bien fino, en ocasiones son hasta 12 horas, pero ellos vienen y comienzan a hacer unas desconexiones en ese nivel. Se van orientando por un neuronavegador. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen las resonancias que ya le han hecho al paciente, colocan como puntos a un electrodo por acá en el paciente, en el cráneo, otro electrodo por acá, otro electrodo por acá, con el objetivo de hacer una reconstrucción de toda la estructura encefálica del paciente. Y eso los orientan a dónde es que deben dirigirse. Ya es un protocolo por dónde entrar. Esa desconexión puede ser de unas fibras específicas dependiendo el área que está siendo más activada, por lo menos en este hemisferio. Pueden quedar algunas fibras conectadas. ¿Cuáles son algunas de las lesiones que pueden haber? Pues que el paciente pueda quedar con parálisis del lado contralateral. Una de las grandes ventajas de esta terapia en niños es que el niño, con algunas fibras que queden conectadas, uno, disminuye la cantidad de crisis que está teniendo. De tener 20, está teniendo pues 2 y ya no son de esas que se van al suelo. Y otro es que con fisioterapia ellos pueden recobrar un poco de funcionalidad de esos miembros que pueden quedar con parálisis. Es bien, como le dijera, es bien fuerte en cuanto cuando se le tiene que plantear al paciente ese tipo de situaciones, pero para darle una mejor calidad de vida, se recuperan, no se recuperan, siguen teniendo crisis, pero ya su calidad mejora, sobre todo de un niño, pues ya hay niños que tienen que dar con un casco, porque las crisis no sabe cuándo le va a dar y ¡fum! Se va al suelo. Tienen fractura de mandíbula, muchos traumas, etcétera. Entonces ya una vez hablando con la familia, si tiene soporte, ya se le puede hacer este tipo de terapias. Muchas gracias. Muy bien, Judith. Doctor, en cuanto, Sí. digamos, a los atletas de alto rendimiento o, por ejemplo, conductores de Fórmula 1 o arqueros de gran renombre, ¿presentan una mielinización distinta o también el entrenamiento puede modificar esto o son otras cosas las que les permiten reaccionar más rápido? Ujú. Interesante la pregunta. Pues vean, dependiendo la forma de estimulación de su cerebro, no es que va a formar más mielina en esas estructuras. Ellas, pues ya un adulto, ya más o menos tiene un patrón característico. Lo que puede hacer, sí, muchos de estos individuos es que en determinadas áreas de su cerebro desarrollen más conexiones. Es decir, usted ya tiene una neurona conectándose con otra, pero cuando comenzó a entrenar tenía 5 conectadas. Después, entre ellas mismas, hicieron conexiones con otras que ayudan en esa habilidad. Entonces ahí, la clave no es en más fibras nerviosas, sino en más conectividad. Eso es lo que le permite ser, pues, tener una capacidad o ejecución de estos individuos que sean expertos en esa área. No sé si usted ha visto estos en los Juegos Olímpicos, esa gente de gimnasia que ellos cuentan 3 vueltas, yo cuento como 20 y caen directo. Claro, tienen un entrenamiento, pero lo que han hecho es que esas neuronas, sobre todo de esta región, más o menos de esa región, que son las que le controlan el movimiento, son tan finas y son finas en el sentido de que se han interconectado con todas las áreas circundantes y son más eficientes para un movimiento. Obviamente, aquí va a intervenir la conectividad que también tenga con el resto de estructuras que tienen un control. Yo puedo estimularle una neurona aquí, pero lo puedo hacer de forma desordenada. Después bien puede venir el cerebelo y modularme eso para que tenga más precisión.
obviamente usted tiene otras estructuras, más o menos por este nivel, que se conocen como núcleos de la base, que también tienen movimiento. La capacidad de respuesta ante una circunstancia, pues ya es en una red, ya es una red interconectada. Y ahí es donde viene la diferencia en que estos tipos pues sean mejor que uno. Pero obviamente si uno se colocara a hacer un entrenamiento, pues no sé si lo conseguiríamos, ¿va? Pero por lo menos va a alcanzar un poquito más comparativamente con estos individuos. Entonces, entre mayor conectividad, también mayor velocidad de respuesta. Exacto. Usted imagínese una red en donde usted de un punto A a un punto B solo utilice una fibra. Pero si ya en esa misma fibra usted ya le ha agregado como ciertos puntos en otras áreas circundantes, con esa misma estimulación va a llegar un poco más rápido y un poco más modulada ese mismo estímulo. Entonces ahí es donde viene pues la clave. Si usted, por ejemplo, practica y practica alguna cosa, cuando ya sea agarre para un área específica, usted se va a especializar en algo. Y si es en algo motor, por ejemplo, el neurocirujano, para hacer esto tan fino, pues tiene un montón de tiempo practicándolo. Ya hace una memoria motora, hace un proceso de modulación y eso lo hemos traído desde los procesos de memoria. Si usted ve un mismo estímulo para recordar algo, solo ocupó un evento para recordarlo. Pero entre más usted estudia, pues va a ser más fácil y se va a recordar de aquí a 6 años. Depende el grado de conectividad que haya hecho en una determinada zona. Hay especialidad para fibras motoras, hay especialidad para fibras sensitivas, pero estas mismas también pueden hacer conexiones entre ellas. Ahí es donde va a hacer que su masa encefálica pues sea más eficiente dependiendo pues el grado de estimulación que le haga. Esto es bien particular, creo que les había comentado con los músicos. Los músicos que en general tienen mayor activación del hemisferio cerebral derecho, pero la parte motora también es activada al mismo tiempo del hemisferio cerebral izquierdo. Si les evaluamos un conectoma, es decir, cómo esas fibras están entre ellas conectadas y las mismas neuronas, pues se ha visto que tienen más arborizaciones, más contactos sinápticos que si lo comparan, por ejemplo, conmigo, que no toco ningún instrumento. He intentado, pero no. Entonces, eso es un ejemplo claro de en cuanto al grado de estímulo, puede hacer una mejor eficiencia en sus funciones específicas. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues vamos a quedarnos por aquí y veremos mañana la parte de regeneración del tejido nervioso. Para contestar la pregunta de si se puede o no, en realidad sí se puede, pero depende también del daño que haya recibido. ¿Ok?